La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 marca un antes y un después en México en materia de derechos humanos. A partir de esta reforma, los derechos humanos no volverán a ser igual en este país. En cuanto a su relevancia, lo principal que podemos decir de esta reforma es que marcó, como muchos autores ya lo han mencionado, un cambio de paradigma en la forma en que entendíamos los derechos, en especial los derechos humanos, en México. Principalmente porque se reforman, entre otros artículos, pero con mayor relevancia, el artículo primero constitucional, en el cual se contemplaban anteriormente, como el título de este apartado, las garantías individuales. Con la reforma ahora las reconocemos como los derechos humanos y sus garantías. Más que un simple cambio gramatical, también implica cuestiones teóricas del garantismo y también implica sobre todo una forma en la que entendíamos la protección de los derechos. Pues en primer lugar se cambia la frase de otorga por la frase de se reconocen los derechos de todas las personas, se cambia el concepto de individuo por el de persona en acorde a los estándares internacionales y se hace una modificación en cuanto a que se incluyen las obligaciones generales que tiene el Estado en cuanto a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos y los deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier tipo de violación a estos mismos derechos. Hay un contenido del artículo primero que me interesa como enfatizar por la relevancia que esto tiene, y es la incorporación del derecho internacional en el marco jurídico mexicano. El párrafo primero del artículo primero establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ya ha ratificado. ¿Eso qué significa, a grosso modo? Que la Constitución protege no solo los derechos que ella reconoce, sino también los derechos que están en tratados internacionales. Y creo que cabe hacer aquí dos precisiones. Una, en el párrafo primero solo se dice los derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese abanico de tratados entran todos los tratados, no importa la materia, es decir, pueden ser sin duda tratados de derechos humanos, pero también tratados, por ejemplo, de derecho económico, de derecho comercial, que incorporen normas de derechos humanos. Digamos, el único límite a los tratados es que sean tratados ratificados por el Estado mexicano. La cualidad de lo que hace la reforma es poner en el mismo nivel de importancia, digamos, no hay jerarquía entre normas, entre los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Y eso hace que el abanico de derechos de los cuales son titulares las personas se amplíe de manera enorme. Yo creo que hay desafíos en el sentido de su aplicación, y no me refiero solamente al ámbito jurídico, sino en general en diferentes ámbitos. En el ámbito jurídico que vemos, digamos, lo que veo es, hay muy pocas sentencias que hagan una fundamentación, motivación y argumentación con base en el artículo primero constitucional y en las herramientas que introduce ese artículo. Entonces yo creo que en el campo jurídico falta que esta reforma se aterrice en la labor judicial. También estoy pensando violaciones graves de derechos humanos en México. Hay muchas violaciones y un elemento que está incorporado en la reforma es que frente a estas violaciones tiene que haber investigación, sanción y reparación, lo cual no está ocurriendo. Entonces creo que hay una distancia grande entre el reconocimiento, esta reforma y la realidad. Eso en el campo jurídico, pero yo pensaría también que en el ámbito legislativo hay un rezago en la elaboración de leyes o normas elaboradas desde la perspectiva del artículo primero constitucional, y sin duda ahí quiero colocar la atención. Me parece que hay un déficit bien grande en el diseño de política pública con enfoque de derechos humanos que considere lo que está reconocido en el artículo primero constitucional. Para decirlo en pocas palabras, creo que es una reforma que yo le digo que es una caja de herramientas que aporta muchísimo, no solo en el campo del derecho, sino también en la administración pública, en el diseño de política pública, pero que todavía está en papel. El cambio también es importante o es fundamental porque ha tenido consecuencias prácticas.
no solamente en la aprobación y el desarrollo de nueva legislación, sino también en el acogimiento y en la implementación de esta reforma a nivel judicial. El primer indicio o el primer paso para hacer esta implementación de la reforma a nivel judicial fue a través del expediente Varios 912/2010, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, básicamente se dijo que todos los jueces deben hacer un control de convencionalidad, es decir, aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en las causas que conozcan. Posteriormente, la Suprema Corte ha ido delineando y limitando estos conceptos y estas ideas en torno a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, y es el panorama nuevo que nos ha puesto la reforma.